te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Esta vez estudiaremos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las dos cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas dos epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas dos epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra tres grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios.
Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo, antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes, así como Pablo. Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia tú te encuentras con Dios y al encontrarte con Dios Él abre tus ojos y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad, tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, ¿qué? Andaba persiguiendo cristianos. No era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios, capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban, de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían
bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo. Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él. Cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: a Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y a otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad?
Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significaba vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita. Y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está registrado en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía. Religiosa, pero sin Dios. Libre, pero esclava del pecado. Culta, pero confundida. Poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo: Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios.
Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó
Feliz sábado, niños. Estamos otra vez juntos aquí. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios, para adorarlo, para reconocerlo como quién, como nuestro Dios, como nuestro creador, como nuestro sustentador. Por supuesto, somos felices siendo hijos de Dios. Y Dios se comunica a través de muchas formas con nosotros. Hemos estado repasando las distintas formas como Dios se comunica con nosotros. ¿Y saben ustedes que Él también usa a las personas para comunicarse con nosotros? Veamos qué dice Amós 3:7. Nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios utiliza personas también para que sepamos lo que Él quiere. Por supuesto. A ver, si nos comenzamos a acordar, ¿de qué profetas se acuerdan ustedes? Bueno, la Biblia nos menciona a Enoc como uno de los primeros profetas, ¿no es cierto? Que él decía lo que había que hacer. Porque profeta, ¿qué significa? Profeta dice es hablar en nombre de. Entonces, los profetas hablaban en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. Porque Dios les decía, transmiten esto, ¿no es cierto? Informa esto. Nosotros también hemos estudiado en la Biblia de un jovencito, de un niñito, desde chiquitito comenzó a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llamaba él? Samuel. Pero la Biblia nos habla de muchos otros profetas. A ver, ¿qué otro profeta más se recuerdan ustedes? Bueno, uno que también estuvo muy cerca de él, que cuando él estaba muchas horas al lado de la presencia de Dios y llegaba al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Tenían que cubrirse, ¿no es cierto? Él tenía que cubrirse porque dice que su resplandor era muy impresionante. Moisés también es considerado un profeta de Dios. Y existen también Daniel, y existen otros profetas aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, que también fueron importantes. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿no es cierto?, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y sabemos, Malaquías, ¿no es cierto?, sabemos que ellos fueron profetas que dejaron escrita en la palabra de Dios lo que Dios quiere de nosotros. Niños, creo que tenemos que comenzar a entender que cuando Dios nos habla, pueden venir personas o ya estar escrito en la Biblia qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Creo que tenemos que comenzar también a reflexionar que es importante que cuando escuchamos estas advertencias de los profetas, ¿son para qué? Para nuestro bien, son para ser resguardados y protegidos porque Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En todos los tiempos, Dios ha usado profetas. ¿Para qué? Para advertir a las personas qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a venir, ¿no es cierto? Entonces, tomemos conciencia que cuando estudiamos la Biblia, escuchamos las historias o las recomendaciones de los profetas, es porque también Dios nos está hablando a nosotros a través de ellos. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Dios porque Él envía profetas para ayudarnos y envió profetas, ¿no es cierto?, para dejar escrito cuál es su voluntad? Oremos, niños. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Nos das este lindo sábado. Nos enseñas que siempre estás atento y quieres comunicarte con nosotros, porque dejaste los profetas que hablaran en tu nombre y está escrito en tu palabra lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estudiarla y ayúdanos a entenderlo. Te pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estudiemos. Chao. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana
Jesús apareció. Y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar, y un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció, y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces, 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 muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba, pez allá abajo. Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven, ven al Señor. Vayamos al Señor. Me llama en el trueno con voz que retumba. La trompeta llamándome está. Vayamos al Señor. Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven, ven al Señor. Vayamos al Señor. Los vientos soplan, los pecadores tiemblan. La trompeta, la trompeta, la trompeta
La trompeta llamándome está. Vayamos al Señor. Ven, oh ven, oh ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven al Señor. Vayamos al Señor. Ven, oh ven al Señor. Hemos visto imágenes de países azotados por bombas, destrozados por conflictos, familias desplazadas por facciones de guerra. La batalla soviética contra Chechnya por Grozny dejó la ciudad en ruinas. Miles de personas quedaron atrapadas en sótanos helados durante meses sin comida ni agua. Muchas mujeres perdieron a sus maridos en la guerra. Estuvieron tratando desesperadamente de mantener a sus familias buscando nuevos hogares. Miles de personas de etnia albanesa huyeron de sus hogares como resultado de la limpieza étnica en Kosovo. Los niños pequeños fueron enviados en camiones a otras provincias de Albania en búsqueda de esperanza y un nuevo hogar. Miles de ruandeses desplazados lucharon para sobrevivir en campos de refugiados con la esperanza de encontrar algún día un hogar. Los campos de refugiados, las masacres en Ucrania. Podríamos pasar el resto de nuestro tiempo juntos viendo imágenes en movimiento de personas exiliadas de sus hogares, miles y millones de refugiados en un mundo endurecido que lucha por sobrevivir. Esposos arrancados de sus esposas, hijos arrancados de sus padres, la vida cambiada para siempre debido a la guerra, el odio y los disturbios civiles. Es la historia de la raza humana, de principio a fin. Ahora, ¿dónde comenzó esta saga? Comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sus mentes frías por la incredulidad, sus corazones ardiendo por la rebelión. Ellos pecaron deliberadamente contra Dios al llamarlo mentiroso y cortaron su relación con Dios. Eligieron el mal sobre la justicia, eligieron la oscuridad sobre la luz, eligieron la mentira sobre la verdad. La Biblia describe esta experiencia en Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva fueron desalojados de su hogar porque aceptaron el engaño de la serpiente. Transfirieron su lealtad de Dios a él. Cortaron su conexión con la única fuente de vida, con la única fuente de seguridad y felicidad. Hemos visto la naturaleza abominable del pecado, su espantosa intención de arruinar, mutilar y destruir todo lo que es noble y bueno. El sufrimiento, la tristeza y la muerte son sus características distintivas. Y Dios, por el bien de la vida de este mundo y del universo, por el bien de tuyo y el mío, no permitirá que el mal tuviera acceso al árbol de la vida. Y por lo tanto, que la vida en pecado continuara para siempre. Dios es un Padre amoroso y quiso protegernos del gobierno tiránico de la maldad. Él quería que viviríamos libres del dominio del pecado. Quería restaurar nuestra relación con Él a su estado original. Él quería que volviéramos a casa, al corazón de Dios.
y comenzó el mayor movimiento de reubicación de refugiados en la historia cósmica. La humanidad desplazada a la fuerza del Edén por el pecado y la rebelión, destinada a vagar por el desierto de este planeta endurecido, luchando por sobrevivir, buscando esperanza y una tierra mejor. La tierra se convirtió en un puesto de avanzada rebelde. No importa si una persona es rica o pobre, no importa de qué nacionalidad sean, todo el mundo es un refugiado. La Biblia dice esto acerca de Abraham, ese pilar de la fe en el Antiguo Testamento. Se encuentra también en el Nuevo, registrado como uno de los padres o héroes de la fe. Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no solo esperó esa ciudad, sino que anhelaba vivir en esa ciudad que Dios mismo diseñó y construyó. La búsqueda del hogar es una saga irregular que ha abarcado generaciones. El alma humana fue diseñada para vivir en un mundo perfecto, en una relación perfecta con Dios. Este mundo, amados, no es nuestro hogar permanente. La plaga del pecado ha dañado a todos los continentes, esparcido enfermedades a través de todas las naciones y ha desatado el sufrimiento sobre todos los pueblos. A veces es difícil para los que vivimos en países más estables y económicamente solventes ser plenamente conscientes de lo cuán difícil es la vida en el resto del mundo. Ahora piensa en estos hechos asombrosos. Solo el 5% de la población mundial vive en esta clase de países. Así que la vida del 95% restante de personas en todo el mundo vive de una forma precaria. Casi 3.000 millones de personas no tienen electricidad. 2,4 mil millones, o sea, 2,4 billones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Más de 1.000 millones de personas están desnutridas. 2,3 mil millones de personas viven con menos de $1 al día. Y millones son contagiados con enfermedades como el SIDA, ébola, COVID, todos los días. Más personas murieron de SIDA entre los años 2000 y 2010 que el total de muertos durante las guerras del siglo XX, de todas las guerras del siglo XX. Y esas figuras quedan cortas si comparamos lo que acaba de ocurrir con el COVID, que fue una epidemia global y llegó a quedarse con todas sus variantes. Llegó para quedarse. La principal causa de la muerte de los niños es la diarrea. 15 millones de niños mueren cada año. El total de 2 holocaustos, ¿te imaginas? 42.000 niños mueren cada día. Un niño muere cada 2 segundos, cada vez que respiramos. Este mundo no es nuestro hogar. Y en el fondo, nuestros corazones lo saben. Estamos nostálgicos por una tierra mejor. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos en un mundo dominado por el pecado. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal daña a las familias. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal destruye a los niños. Estamos inquietos, estamos frustrados, estamos confundidos. Hace muchos años en Inglaterra, un elefante de circo llamado Bozo se convirtió en el favorito del público. Los niños clamaban alrededor de su jaula tirándole maní o cacahuates, hasta que un día hubo un cambio marcado en el comportamiento del animal. Cuando los niños se acercaron a su jaula, cargó contra ellos como si quisiera pisotearlos. Incluso trató de matar a varios de los guardianes en diferentes momentos. Lamentablemente, se tomó la decisión de destruir al elefante. El codicioso dueño del circo, un hombre tosco y de ética sospechosa, decidió abrir al público la ejecución del animal. Vendió boletos para recuperar los costos de perder una propiedad tan valiosa. Y llegó el día espantoso y la gigantesca carpa del circo se llenó de curiosos. Bozo estaba en una jaula en el ring central. Un pelotón de fusilamiento estaba listo con rifles de alto poder. El gerente estaba cerca de la jaula y estaba a punto de dar la señal cuando un hombre bajo con un sombrero algo marrón emergió de la multitud. «No hay necesidad de esto», le dijo al hombre, al gerente.
El gerente se puso a la defensiva. Es un elefante malo y debe morir antes de matar a alguien. Estás equivocado, dijo el hombre. Dame 2 minutos a solas en la jaula con él, continuó, y te probaré lo equivocado que estás. El gerente lo miró asombrado. ¿Te van a matar?, dijo. No lo creo, dijo el hombre. Y luego preguntó, ¿tengo su permiso? El gerente no estaba dispuesto a dejar pasar este espectáculo dramático. Incluso si el extraño muriera, la publicidad por sí sola le daría una buena ganancia. Está bien, dijo, pero primero debes firmar un comunicado absolviendo al circo de toda responsabilidad. Así que el hombre firmó el papel y entró en la jaula, con la puerta cerrada con llave. El elefante miró al extraño, echó hacia atrás su trompa y dejó escapar un rugido aterrador. Luego bajó la cabeza y se preparó para cargar, para atacar. El hombre se quedó quieto, sonrió y comenzó a hablarle al inquieto animal. La audiencia estaba callada, muda. Estaba tan callada que los que estaban más cerca de la jaula lo escucharon hablar, pero nunca pudieron entender sus palabras. El hombre siguió hablando. Lentamente el elefante levantó la cabeza. La multitud escuchó un grito lastimero del elefante mientras movía su enorme cabeza suavemente de un lado a otro. Sonriendo, el hombre caminó confiado hacia el animal y comenzó a acariciar su larga trompa. Toda agresión había desaparecido del elefante. Se hizo amigo y enrolló su trompa alrededor de la cintura del hombre. Caminaron alrededor del ring juntos, hombre y bestia, y el público atónito victorió y aplaudió. Finalmente el hombre se despidió del animal y salió de la jaula. Él estará bien ahora, le dijo el gerente. Ya verá, es un elefante indio, ¿sabe? Y ninguno de ustedes habla su idioma, es el indostani. Le aconsejo que busque a alguien por aquí que hable indostani. Solo añoraba su hogar. El hombrecillo se puso el sombrero y el abrigo y se fue. Y el gerente, sin palabras, miró la hoja de papel en su mano. El nombre que firmó. El hombre fue Rudyard Kipling. Nuestras vidas están llenas de descontento porque estamos nostálgicos. El idioma que habla este mundo es diferente al idioma de nuestros corazones, porque el idioma de este mundo es el pecado. Su lenguaje es la muerte. Su lenguaje es la destrucción. Es el lenguaje del mal. Jesús vino a este puesto rebelde hace 2000 años para hablarnos en nuestro idioma, para que podamos experimentar a través de su vida y muerte la esperanza de volver a casa. Y Jesús nos dice en San Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, este Jesús habla nuestro idioma. Es el idioma del hogar, y sus palabras están llenas de consuelo y esperanza. Jesús vino a mostrarnos el camino de regreso al hogar. Encontramos 2 promesas en su palabra que traen descanso a nuestros corazones atribulados. La primera está en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es que, amigos, la satisfacción solo viene de tener una relación con Cristo. Es la solución para un mundo lleno de descontento, para corazones llenos de frustración y furia. Hay muchas actividades nobles en la vida y algunas no tan nobles. Independientemente de lo que hagamos o de cómo vivamos, la única paz duradera para un corazón nostálgico es la relación con Jesús, la comunicación diaria con el hogar. ¿Está tu corazón lleno de una sensación de paz? ¿O está lleno de inquietud y descontento? ¿Estás nostálgico? Entonces entrégale a Jesús tu corazón hoy, porque fuiste creado para tener una relación con Él. Tu corazón conoce su voz porque Él habla tu idioma. Jesús prometió satisfacer el anhelo de nuestra alma, nuestra búsqueda innata de encontrar un hogar. Pero Él no se detiene allí. Durante generaciones,
las personas de fe se han dado cuenta de que hay más en la promesa de Cristo. Hebreos 11:13 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelan o anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jesús no solo promete traer casa a tu corazón, traer a casa tu corazón. Él promete traer tu corazón hacia tu casa, hacia tu verdadero hogar. Tengo buenas noticias para ti, amigo y amiga. Pronto el sufrimiento, el pecado y la muerte llegarán a su fin. El puño de hierro del gobierno del mal será aplastado y desterrado de la existencia para siempre por Jesucristo. Jesús prometió llevarnos a casa. El Salvador dice, y Él siempre dice la verdad, en San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, nuestros corazones añoran esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestro amoroso Padre Celestial. Nuestra búsqueda de un hogar no terminará hasta que habitemos en esa ciudad. Esta esperanza no se basa en una quimera fabricada por las ilusiones de hombres y mujeres de mente débil, sujetados firmemente por las garras de la fantasía caprichosa. No. La esperanza de una patria nueva se funda en las palabras de Cristo, nuestro amigo que habla nuestro idioma. Él voluntariamente se permitió morir en la cruz, experimentando todo el peso de la furia del mal, experimentando la última paga del pecado que es la muerte, pero resucitó porque no tenía pecado. Jesús, quien es Dios, sufrió la inevitable conclusión del infierno para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Rompió el gobierno dictatorial del pecado y unió el cielo y la tierra con su cruz. Jesús vino del cielo a la tierra para salvarnos. Él plantó su cruz en el suelo manchado de sangre de este puesto de avanzada rebelde. Y para todos los que alguna vez desearon hacer el viaje a casa, pero sabían que no podían hacerlo porque eran débiles, Cristo se ofrece a tomarlos de la mano y llevarlos a casa. Él trae a casa a nuestros corazones y trae nuestros corazones a casa. Es su regalo para cada uno de nosotros. El autor ruso Dostoyevsky tenía 25 años cuando conquistó los corazones del pueblo ruso con su libro Pobres. Fue arrestado en San Petersburgo por criticar abiertamente al régimen zarista y fue condenado a muerte. Era una gélida mañana de diciembre cuando le vendaron los ojos y lo colocaron frente al pelotón de fusilamiento. Estaba vestido con una túnica blanca de ejecución y esperó el disparo fatal. En cambio, escuchó a alguien corriendo y la proclamación de que el zar había conmutado la sentencia por 10 años de trabajos forzados. Fue enviado a Siberia en la víspera de Navidad de 1849. Describe su experiencia con estas palabras. Él dice así: como un hombre enterrado vivo, clavado en un ataúd. A su llegada, 2 mujeres le dieron un Nuevo Testamento. Leyó las palabras una y otra vez para memorizarlas. Su pasaje favorito era la parábola del hijo pródigo, porque le recordaba su situación, porque le daba esperanza. Dice él, uno ve la verdad más claramente cuando es infeliz. Y sin embargo, Dios me da momentos de perfecta paz. En esos momentos amo y creo que soy amado. Creo que no hay nada más hermoso, más profundo, más compasivo, más perfecto que el Salvador.
Dostoyevsky agradeció a Dios por enviarlo a Siberia, porque fue allí un rebelde nostálgico que encontró su hogar. Regresó del exilio y años después, cuando yacía en la cama agonizante, tomó de la mano de sus hijos y le pidió a su esposa que leyera la parábola del hijo pródigo. Él escuchó con los ojos cerrados y cuando ella hubo terminado dijo: hijos míos, nunca olviden lo que acaban de escuchar. Tengan fe absoluta en Dios y nunca desprecien su perdón. Los amo mucho, pero mi amor no es nada comparado con el amor de Dios. Aunque seáis tan infelices como para cometer algún crimen espantoso, nunca desconfíen de Dios. Sois sus hijos, humillaos ante Él, como ante vuestro Padre. Implorad su perdón, y Él se regocijará con vuestro arrepentimiento, como el Padre se alegró del Hijo pródigo. Bueno, Dostoyevsky murió esa noche, con el corazón lleno de la esperanza de algún día volver a casa, a su verdadero hogar. Amigo y amiga, mi corazón añora esa tierra mejor. ¿Y el tuyo? Como pastor, a menudo me llaman para un funeral. Y cuando voy a tener ese funeral y veo a una persona joven de 17 años que atravesó el parabrisas de un auto y murió, mi corazón anhela la mejor tierra. Cada vez que oficio el funeral de un esposo y una esposa cuyo bebé de 6 meses se asfixió en una cuna, añoro esa tierra mejor. Cada vez que oficio el funeral de un hombre mayor que acaba de jubilarse y murió de un ataque al corazón y consuelo a su afligida esposa, sí añoro esa tierra mejor. Cada vez que leo sobre refugiados que huyen de su patria, sobre bombas que estallan en los mercados y matan a personas inocentes, cada vez que leo sobre el hambre de los niños, cada vez que leo sobre el sufrimiento y la tristeza de este mundo, anhelo eso mejor, esa tierra mejor. Yo quiero estar en esa tierra mejor. ¿Y qué en cuanto a ti? Jesús lo ha hecho posible, porque Él es el único que trae esperanza a nuestros corazones y promete traer nuestros corazones a casa. No hay esperanza para este mundo excepto el propósito y significado que Cristo puede traer. No hay esperanza excepto la venida del Señor Jesucristo, quien volverá para llevarnos a nuestro verdadero hogar. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Él ahora mismo y decirle que quieres que Él haga un hogar en tu corazón para que puedas vivir con Él en su hogar, en la eternidad, para siempre? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por prometernos un hogar. Gracias por prometer que vendrás a nuestros corazones ahora mismo para hacer de Él tu residencia y hacer de nuestros corazones tu hogar. Y muchas gracias por prometer venir y llevarnos a nuestro hogar eterno en el cielo donde viviremos para siempre. Te agradecemos porque lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.